Bienvenidos a este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. El día de hoy nos encontramos en el episodio 3, en el que vamos a ver un caso sumamente relevante que también tiene relación con los pueblos indígenas de nuestro país. En este caso, vamos a hablar de un caso sumamente relevante y que también fue un asunto con tintes políticos, pero que desgraciadamente afectó a personas que eran de una comunidad muy alejada y que se encuentran en vulnerabilidad. Estoy hablando del caso Acteal. Para este caso me da mucho gusto tener en este episodio a mi alumno o mi exalumno de la licenciatura en Derecho también, el licenciado Andrés Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí para tratar este tema que tú estudiaste, analizaste y el día de hoy lo vas a exponer. Pero, ¿qué te pareció interesante en este caso? ¿Nos podrías decir principalmente cómo se le ha denominado? Así es. Bueno, sin lugar a dudas, el caso Acteal o Matanza de Acteal, como se le ha conocido, es una de las peores masacres perpetuadas a finales del siglo XX en nuestro país. Este es un hecho que evidencia la hazaña, la crueldad y salvajismo con que se pretendió controlar una situación política y social. Qué terrible lo que nos estás diciendo, Andrés, pero me gustaría también aquí que nos explicaras el contexto, cómo pasó, dónde pasó, a quiénes le pasó. Primero, para entender el contexto en que se sitúa este caso Acteal, es importante destacar, maestra, que la matanza de Acteal debe situarse dentro del violento contexto de las políticas de Estado que generaron los gobiernos en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esas políticas incluyeron la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares, de los cuales desde el Estado aún en la actualidad se niega su existencia. ¿Cuándo fue esto, Andrés? Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, municipio de Chanaló, en los Altos de Chiapas. Hablamos del sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Muy bien, estamos ya situados en ese tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa mañana del 22 de diciembre fueron masacradas 45 personas. 21 eran mujeres, pero 4 de ellas estaban embarazadas. Había 15 niñas y 15 niños, y además había 9 hombres. ¿A qué comunidad indígena pertenecían? Son indígenas tzotziles. ¿Y ellos pertenecían a alguna organización? Sí, de hecho estas personas que fueron masacradas pertenecen a una organización llamada Las Abejas. ¿Por quiénes fueron masacradas? Un grupo de 60 personas o 80 personas llegaron ese día a masacrarlos cuando ellos se encontraban precisamente orando por la paz de los Altos de Chiapas. ¿A estas personas quiénes eran? Versiones aseveran que eran grupos paramilitares, grupos que fueron armados por el mismo gobierno para acabar con este grupo de indígenas. ¿Y qué fue lo que pasó en este contexto? Bueno, el grupo pacifista de las Abejas hizo 2 cosas que molestaron a estos paramilitares. 1, no apoyarlos económicamente para combatir el ejército zapatista, y 2, simpatizar con algunas de las posturas de este ejército. Y eso, a pesar de ser un grupo pacifista hasta las últimas consecuencias, los puso sin duda alguna en peligro inminente. ¿Quiere decir entonces que este grupo de las abejas a los que pertenecían estos indígenas, ellos promovían la paz? Así es, ellos estaban en contra de todo lo que era violencia, se negaron a usar armas. Sin embargo, simpatizaban con el ejército zapatista. Y ese fue el motivo por el cual estas personas, que aún no se determina quiénes eran o de parte de quién venían, fueron los que llegaron y abruptamente dispararon contra ellos. Así es. Qué terrible caso y qué triste. Por eso se le ha denominado la matanza de Acteal, ¿verdad? Así es, como se le conoce. ¿Tú investigaste algo en relación a los testimonios que pueden dar personas que se encontraban ese día? ¿Qué recabaste tú? Hay una parte importante de los testimonios que se sitúan en que la culpa del gobierno o la responsabilidad del Estado, puesto que estos testimonios, personas dicen que a distancia muy corta había ejército y seguridad pública. Sin embargo, durante ese tiempo omitieron intervenir. Es decir, la seguridad pública que se encarga de cuidar a la ciudadanía no intervino. A pesar de que estaba a una distancia muy corta. ¿Había alguna comandancia de policía ahí cercana? Según testigos, había una locación del ejército y otra de la seguridad pública del mismo lugar.
Pero no actuaron. No actuaron, omitieron actuar y hasta que este suceso terminó. ¿Qué es lo que ha determinado los medios a nivel internacional en relación a este tema? Lo que se ha enfocado más es en la nula participación del ejército para la paz que se pretendía allí. ¿Cuál fue la postura gubernamental? El manejo oficial, maestra, se ha basado en reducir el enfrentamiento entre una confrontación entre indígenas por cuestiones étnicas o ideológicas. O sea que el gobierno le echó la culpa a los indígenas, ¿verdad? Que fue cuestión de ellos, por cuestiones de etnias se enfrentaron y sucedió esto. Sin embargo, maestra, es importante aquí mencionarle que los grupos que atacaron a estos 45 indígenas usaron armas de uso exclusivo del ejército. Por ello, una de las versiones es que el mismo ejército armó a estas personas para que fueran a castigar a estos indígenas auxiles. ¿Y cuál fue su pecado? Pues fue precisamente el no apoyar al ejército, a los paramilitares, y simpatizar con las ideas de los zapatistas, y además adoptar el camino de una resistencia y construcción de un propio gobierno. Es decir, que no estaban a favor del gobierno, prácticamente. O sea, así es. Bien, también esto es relevante señalar que se ha denominado, como bien lo ha dicho Andrés, debido a que se consideró que era prácticamente culpa de los indígenas, que era una cuestión de que era un enfrentamiento meramente entre las comunidades. También esto derivó en relación a que se determinó que simplemente era una fallida estrategia paramilitar o bien un conflicto entre los mismos pueblos indígenas. Pero desafortunadamente esto ha trascendido. Y tan trascendió que fue resuelto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5 amparos directos. Estos estuvieron bajo la ponencia de la exministra Olga Sánchez Cordero, del ministro José Ramón Cosío Díaz, del ministro Pérez Gudiño y del ministro Sergio Valls. Esto al determinar que estos 5 amparos directos habían sido promovidos, desde luego, vamos a iniciar desde el proceso original que fue derivado en los juzgados de distrito del estado de Chiapas, en donde ahí se interpusieron varias averiguaciones previas en contra de personas civiles por ciertos delitos como homicidio, lesiones, portación de arma de fuego sin licencia o portación de arma de fuego para uso exclusivo del ejército. Se siguió todo el procedimiento instruyéndoseles a las personas probablemente responsables de la misma comunidad que se dictara una sentencia en su contra, misma que ellos apelaron. Cuando ellos apelan, los tribunales colegiados de circuito de aquel estado también los conocen, pero sin embargo determinan que le piden a la corte más bien que atraiga el caso, porque lo consideran relevante en cuanto que se trata de temas relacionados con el caso Acteal. De tal manera que en el año 2008 se resuelven 5 amparos directos y se realizaron sesiones por parte de los ministros de la Corte donde se determinaba que habían existido flagrantes violaciones tanto al debido proceso así como a la incorporación de pruebas ilícitas. Es decir, que dentro de la averiguación previa que se siguió en contra de estas personas se violentaron los derechos y no se siguió adecuadamente las formalidades del procedimiento. Además de que no hubo parcialidad o imparcialidad de parte de los jueces de distrito. Aquí es muy importante señalar cómo pues los ministros de la Corte determinaron inclusive reponer procedimientos y además de ello dejar en libertad a varias personas responsables de estos hechos en virtud de que no se les encontró responsabilidad penal por los delitos que se les estaban diciendo habían cometido. Este caso es tan relevante porque ha sido un parteaguas en cuanto que, como bien lo ha señalado Andrés, fue una omisión del gobierno federal, en este caso, a través de las comandancias de seguridad o bien del ejército, que en particular debió haber actuado en este caso, y simplemente lo dejaron de hacer. Al respecto, hay que señalar entonces que se habían violentado los derechos indígenas, que tal como lo establece el artículo 2 constitucional, en cuanto a la protección de los mismos. Así también se pudo advertir que el juez de la causa, es decir, quien siguió este trámite, se excedió de la facultad para dictar el auto de plazo constitucional y que esto no debería ser materia del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. De tal manera que en este caso se señaló pues que se presentaron diversas violaciones
a las garantías individuales y a los derechos fundamentales de las personas que habían sido procesados, ahora quejosos del juicio de amparo. Y también se determinó que se había violentado el debido proceso contemplado en el artículo 14 de la Constitución, al no ser juzgados a partir de pruebas que fueran legales, que fueran lícitas, y que estas pruebas que se habían presentado durante el procedimiento habían sido fuera del margen de las exigencias legales. En esta virtud, entonces, se determinó por parte de la ministra Olga Sánchez Cordero, así como por el ministro José Ramón Cosío, que estas personas deberían de ser liberados y deben ser, en este caso, exonerados de esta responsabilidad penal. Asimismo, también el ministro presidente Sergio Valls manifestó que desde luego estaba de acuerdo con estos proyectos presentados por la ministra Olga Sánchez Cordero y por el ministro José Ramón, y de tal manera que se determinó esa resolución. Cabe mencionar que, para finalizar, la Suprema Corte de Justicia, a través de los ministros que ya se han mencionado, señaló y reiteró plenamente que la imposición de penas no debe hacerse nunca a partir de una visión que se esté plagada de irregularidades, de ilicitudes o de pruebas débiles, pues este conjunto de ilegalidades no puede dar lugar a una verdad jurídica. La Suprema Corte también mencionó que su compromiso era con el principio de la presunción de inocencia, con el derecho a la reparación del daño y con el esclarecimiento de la verdad. Además, concedió estos amparos a las personas condenadas en forma ilegal e injusta, ya que el proceso había sido viciado y querían que se desterrara la impunidad, ya que no hay mayor arbitrariedad que privar de la libertad a personas sin justa causa y que sin que se hubiera demostrado plenamente la culpabilidad. Así pues, entonces se señaló que para el dictado de una sentencia penal no debe existir la menor duda de que aquella persona acusada por el Ministerio Público efectivamente haya cometido los hechos que se le imputan, pues esto representa un derecho fundamental y universalmente aceptado por todos los estados de derecho. Así pues, podremos decir entonces que este caso termina en esta forma de concesión de estos amparos que fueron promovidos por personas que fueron procesadas dentro de esta comunidad. Sin embargo, cabe señalar que nunca se dio realmente respuesta a este caso. ¿O cuál es tu conclusión, Andrés? Pues coincido con usted, maestra. No hubo una responsabilidad hacia los actores intelectuales de esta masacre. Es decir, nunca se supo quién los mandó, ¿verdad? No. ¿Cuándo fue resuelto este caso? Podríamos decir, no como tal la matanza, sino los amparos. Los amparos fueron resueltos el 4 de noviembre del 2009. Si estamos hablando de que estos hechos ocurren en 1997 y que en cuanto, no propiamente en cuanto el caso de la matanza de Acteal, porque realmente eso nunca se supo, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? Así es. Sin embargo, lo que fue resuelto fueron los amparos, que la Corte había sesionado previamente el 12 de agosto del 2009 y que concluyeron las sesiones el 4 de noviembre del mismo año, 2009. Queríamos decir entonces que serían 12 años después prácticamente. Pues la omisión del Estado mexicano en una pronta solución, y además aquí es importante señalar que no hubo una reparación del daño hacia estas víctimas de esta masacre. Es cierto, el gobierno mexicano no dio respuesta en este tema. La Corte sí lo hizo, como ya establecimos, pero a través de amparos directos, y que fueron los que resolvieron sobre la situación legal de las personas que habían sido detenidas, no por estos hechos, como ya señalamos, sino que habían sido inculpados de otros delitos, pero que la Corte atrajo de su conocimiento para resolverlos y dejarlos en libertad. Sin embargo, como bien se ha dicho aquí, el caso Acteal, la matanza, de quién lo hizo o por qué lo hicieron, hasta este momento no lo sabemos todavía. Les agradecemos mucho su presencia en este podcast, Andrés. Te agradecemos la exposición de este caso y esperamos volver a contar con tu presencia. Gracias por la invitación. Les agradecemos a todos también su participación en este tercer episodio de Casos Legales para Simples Mortales. Esperamos que sea de utilidad este contenido y que además lo sigan difundiendo, porque la intención de este podcast lo es que se siga promoviendo la cultura jurídica, así de que como toda la sociedad sepa de estos casos relevantes que han sido resueltos por la Corte y que tienen una relevancia especial.